Hay imágenes que explican lo que 1000 palabras no pueden. Este curiosísimo reproductor de diapositivas que perteneció a la señora Dora Figueroa testifica lo que la época dorada del automovilismo entrerriano en realidad fue. Fortuitamente, diversas han sido las maneras en que aquel tiempo quedó inmortalizado. En las reconocidas pinturas de Alberto Guerrero quedó pincelado el fenómeno irrepetible. El día que descubrí el 3/4 de perfil de una rueda es como que era Gardel con guitarra eléctrica, ¿viste? Más o menos. Porque si no eran todos círculos redondeles con... Era una rueda de perfil. Se llega como... Supongo que ha llegado a la mayoría carabateando desde chico y haciendo lo que se podía, lo que salía. Todo lo mío siempre es en base a inspiración, en base a fotos. Encontrás una foto buena, de buena definición y si acá está el cuadro, ¿viste? Una cosa. Claro. El de Rabasi, por ejemplo, era una foto blanco y negro que me prestaron, esa me la prestaron y en base a eso, bueno, le fui dando los colores. Es lo mismo que el de Gallo. El de Gallo es una foto, el negro estaba sentado en la rueda. Sí, es una foto reconocida es. Y en base a eso, bueno, tomé las formas del auto, lo ubiqué el piloto, por decir así, dentro del auto y le hice la ambientación, el fondo. El de Rabasi, por ejemplo, ya no lo tengo más. El de Gallo sí lo tengo en exposición en un lugar. El de Gallo, por ejemplo, debe andar en 60 por 90 centímetros. Y ese está hecho sí sobre el aglomerado, el PDF, o no sé cómo es que le llaman, la madera esa con fondo y pintado sobre eso, con acrílico. Está muy bien, Beto. Así que está, bueno, el de Gallo no está vendido. No, lo tengo en exposición ahí en un local sobre la ruta 14 allá. Mirá, está ese y llevé el de que creo que también el otro que está ahí es el de Cachi, el Ralph, el de Fórmula 2. Leoforté tenía muchos caballos y los motores sí eran libres en su cilindrada, o sea, eran muy grandes de cilindro, tenían buena potencia y usaban la caja original, o sea, tenía primera y directa. Estaba bueno. Increíble cómo aguantaba todo eso, porque, qué sé yo, los motores tenían mucha fuerza, se lo sentía muy bien. Y después, cuando surge el ICA, si no me equivoco, era más de 2 litros, o sea, tenía mucha potencia. Después de Forté preparamos ICA, ¿viste? Porque ya se iba adelantando la cosa, claro, ¿viste? Claro. ¿Y cómo, cómo era preparar aquellos motores? ¿Calicho eran muy complejos o no? Ya cuando era esa competición, ¿cómo eran mecánicamente esos fierros? No, era más fácil, porque eran motores ya armados, ya no había como el Forté que habría que abrir a boca, para la boca para meter el cigüeñal, todas esas cosas. No, nada que ver una cosa con la otra. Vos mandaba a rectificar el cigüeñal, nos iba a balancear, ponía los cojinetes y ya estaba. En Paraná yo llegaba a 205 con el Jeep. Y los otros muchachos andaban más rápido, así que han llegado a 210 tranquilamente, digo yo. Caja relacionada, todo cerquita, los cambios, todo. Entonces, para que no caiga de vuelta, ¿viste? El motor siempre estaba arriba de vuelta, ¿no?
Era algo grandioso. Y la velocidad, en Paraná hacíamos 145 de promedio. O sea que fácil, final de la recta, arriba de los 200, pero muy fácilmente. Claro, el otro día hablando con Jorge yo le comentaba cuánto viajaríamos nosotros acá en la recta de Salvia. Y él opinaba que podíamos andar en los 185 kilómetros. Sí. Es mucha velocidad en un circuito de tierra. Fuerte, ¿verdad? Y mirá, una vez fuimos a lo de Guidi era un preparador que había en Buenos Aires, y había un brasilero que también le hacía los motores de Guidi, y de Guidi le decía que nosotros con esos motores corríamos la tierra, y decía el brasilero, usted tan loco, decía, ¿sí? Porque motores con 200 caballos como tenían, y aceleraron la tierra, es imposible, por eso que eran tan lindas las carreras, ¿viste? Pero tan peligrosas, ¿viste? No sé, Dios ha sido tuerca porque realmente tendría que... Podrían haber pasado cosas peores. La verdad. Yo he tenido varios accidentes que me he salvado porque no ha querido llevarme nomás, pero... Uno, por ejemplo, que nos cuente. Y uno me acuerdo acá en la curva que le decían la de Bonelli, una curva que propio había volcado cuando era joven, le habían puesto curva de Bonelli. Y la bajada que va para el lado de la casona allá, la casona vieja. Me toqué con Rabasi y el público estaba parado al costado, y yo me iba para el público a chocar 20, no sé qué hice, o que el auto chocó justo el cordón y yo enderezó el auto. Yo lo había perdido. Y después, bueno, en Uruguay me acuerdo José Luis Talerman una vez que siguió el largo allá en el curvón de Bonelli, que no quedó alambre, nada, que bueno, todos pensábamos y por suerte no pasó nada, que fue un vuelco muy espamentoso, ¿no es cierto? Que nos asustamos. No tenían pontones, no existía el pontón en esos años. Me acuerdo que existíamos enganchones entre las ruedas, no existía el pontón. Personalmente me gustan más sin pontones los autos, pero bueno, el tema de seguridad. Aldo, ¿qué autos había acá? En San José, y en San José tenías el de Aníbal Guifre, el de Ramón Bassi, la Peña Vicen y el de Conejo Folonier. Y yo empecé en el 73. El día que nació Javier, yo corrí la primera carrera en La Clarita. Pero mire usted, ¿cómo fue eso? ¿Su señora cómo se fue a la carrera igual? Sí, tenía que correr. Había trabajado 2 años para hacer el auto. Qué bárbaro. O sea que el día que nace Javier Folonier, sí, ¿usted debuta en La Clarita? El 13 de octubre. 13 de octubre. Muy bien, en el área mecánica. Ajá, ahí sí. ¿Y cómo le fue en el día del debut? Pero bien, por lo menos llegué. El gran mérito suyo es haberse hecho el auto, ¿no? Y sí, son pocos los que... No, Bassi también lo hicieron ellos. Claro. ¿Cómo fue que usted, quién trabajaba con usted para hacer el auto? Y un chico de Gay y un Balay también. Ajá. Así que van a ayudarme a veces. Bien, ¿y dónde copió los diseños? Lo copié de un Formisano, un chasis Formisano. ¿Y lo hizo completamente usted? ¿Qué tipo de caño tiene y demás? Y los caños los voy a buscar a Buenos Aires, caños especiales. Ajá. ¿Y el chasis andaba bien? Sí, anda, ni anda todavía. ¿Y cuánto tiempo le llevó más o menos a hacer la máquina? Y 2 años más o menos. 2 años. Porque lo hacíamos de noche siempre. Claro. Y Bassi también era más o menos el mismo tiempo. Y después lo tenemos al Alfredo Folonier, al Conejo, y lo teníamos a Ramón Bassi, que cada uno se hizo su chasis, eso no compraron, eso se hicieron su chasis. Claro, en aquel momento, bueno, te diré que
al año y pico de que yo estaba trabajando acá, sería un año y medio por decirte, estábamos comiendo un asado, mira, estábamos haciendo un asadito, habíamos hecho un asadito, después que habíamos terminado un trabajo y cerramos, vamos a hacer una autocarrera. Y bueno, y todo, viste, ya nos prendió la idea, nos gustó, qué lindo, qué dice. Y bueno, y así fue. Ramón era un tipo de tomar las decisiones rápido y creo que al otro día o a los 2 días apareció con una camionetada llena de caños y dijo, ahí están los caños, dice, a ver que empezar a medir, dijo, y bueno, traje todos los caños ya para el autocarrera. Lo había traído de lo Impini de Uruguay. Ajá. ¿Qué tipo de caño era? El caño Maleman, sin costura, un caño bien resistente. ¿Y qué tiempo le llevó a hacerla? Y llevó su tiempo, sí. Hubo muchas cosas para hacer. Y en aquel momento tampoco no había tanta herramienta para trabajar rápido. Vos fíjate que todos los caños, todo lo que se cortó a un marco de sierra común y corriente, como encontrás hoy en cualquier taller. Entre esta gente que tenía la agencia acá en Colón, Totorica, hablaron de que sería lindo innovar en la categoría, poner un Dodge 1500 y bueno, sí, pero se estaba viendo a ver quién podía hacer esos motores y surgió la idea de ir a hablar con De Guidi y Feltri, que ellos estaban en la preparación de motores y se lo llevaron a estos muchachos de Buenos Aires. O sea, a Miguel de Guidi y a José Feltri. Claro, y así fue que aparece el primer Dodge. Así apareció el primer Dodge 1500, sí. Y la Peña Vicen la manejaron varios, ¿no? Sí, la Peña Vicen yo creo que era un grupo de camioneros, en la época de Vicental, ¿viste? Un grupo de camioneros que armaron un auto que andaba muy lindo, La Peña Vicen era de los obreros de Vicental. Claro, sí, es un grupo de los obreros, se hizo como una comisión, ¿no es cierto? Y después cada uno representaba de qué departamento era, pero es una cosa que es el frigorífico, ¿viste? Yo del frigorífico era chofer de camiones. Yo tuve 32 años como chofer de camiones en el frigorífico Vicental. Sí, bueno, la Peña Vicen surgió por la iniciativa de un montón de gente del frigorífico, que a todos nos gustaba la carrera de auto, ¿no es cierto? Y siempre con la idea de nosotros tener una, ¿viste? Entonces teníamos un solo bastión para eso, que era Juan Hermosí, que era el alma mater del frigorífico, ¿viste? Entonces, por iniciativa de él se lo fue conversando, y él tenía muchos contactos y muchas influencias con el señor Juan Carlos Vicental, y bueno, así fue que se compró el chasis. Un chasis Bravi, a Jerry Bravi en Rosario, después se compró el motor de Alberto Gómez en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, era una dupla que andaba muy bien. ¿No es cierto? Y claro, eso para nosotros, la Peña Vicen no era una peña, era una familia. Porque el problema de uno era el problema de 200, ¿viste? Entonces, uno tenía un problema, un día había una carrera, uno no podía ir. ¿Y por qué no podés ir? Y no, porque se me rompió el auto. No, pará, vamos a solucionarlo. Vos tenés que ir, ¿viste? Y nuestro primer piloto fue otro chofer de camiones, que era Julio Rivas, bueno, que en paz descanse, pobre, ¿no? ¿Después? Y después la corrió Roud en una oportunidad, después en otra oportunidad la corrió Gauna también, de Uruguay. Y después Roldo Canoñero también un montón de veces, el uruguayo. Y el Negro Gallo también en una presentación se hizo ahí enfrente del frigorífico donde está el corralón municipal. El día que la corrió el Tunga ahí en La Clarita. Que se había clasificado bien, largó en segunda fila. Y en la serie los durmió en la largada. Y cuando miramos el Tunga primero, no podíamos creer. Vos calculás la chata nuestra primero. O sea, la algarabía, los gritos. Claro. Y hizo, bueno, después que cazó la punta habrá hecho 50 metros más, para afuera. No quería salir. Pero todo por afuera del circuito a ver qué había pasado, reventó el embriague. Sí. ¿Vos podés creer? Que por lo menos, no sé, vos poner ese día estaba para un quinto puesto, el cuarto, ¿viste? Claro. Pero el problema de la gente era que ir más para comer, vamos a decir la verdad. Aníbal Guifre fue otro de los sanjosecinos que a la luz del fervor del Salvia representó a la cuna de la colonización. Este comerciante administraba una conocida estación de servicio en la que trabajaba por entonces el jovencito Alberto Guerrero, que cumplió el poco feliz sueño de viajar en la máquina de carrera.
Entonces se cargaban los dos autos, el de Aníbal y el de Ramón Bassi. Éramos muy compinches en esa época con los hijos del nene, que son Raúl y Jorge. Y fuimos con Jorge, el gringo, que todos lo conocemos como el gringo, y cuando nos vayamos ganamos la movida y nos vamos sentaditos entre los autos. Y hasta dormimos y todo, ¿viste? Planes hicimos ahí. Subieron los autos, subimos todos los bolsos, qué sé yo, e instalado uno en cada auto. Yo te puedo asegurar, yo no sé, menos mal que estos tipos corrían unos minutos, ¿viste? Porque no había cosa más dura y más incómoda. Nosotros que pensábamos dormir adentro del auto, olvidate. Era una cosa, llegamos acá más dolorido porque te imaginas el golpeteo. Pero la próxima anécdota da cuenta de la extrema peligrosidad de entonces. El siguiente episodio ocurrió en una carrera en el Aeroclub de Colón. Y en esa época, viste los circuitos como eran máquina, cordones. Entonces vienen a doblar y cuando viene a doblar, Aníbal dobla muy ceñido a la cuerda. Venían otros autos atrás. El auto sube al cordón y pega un golpe. Cuando pega el golpe, lo saca, pega con las caderas arriba de la rueda trasera, ¿viste? Lo que eran los motores delanteros, tenías la rueda acá, pega arriba de la rueda trasera y lo saca, cae en el medio del pelotón, no lo pisaron, no, o sea, fue un milagro. El caso es que, bueno, que Aníbal se levanta, el auto obviamente quedó en cambio. El auto se vuelve a poner sobre las cuatro ruedas y sale así, se va y estaban todos los autos a la vuelta, va y se chocó un Senditela, un 403, no sé qué había, fue y se lo chocó, pero ya iba despacio, con poca... No, el susto que nos pegamos todos porque lo veíamos pisado, ¿viste? Y más que nada, sobre todo, menos mal que la rueda lo despidió, no lo envolvió la rueda. Bueno, nosotros siempre nos gustó, mi padre colaboraba con los coches que hacían acá en Villa Elisa, esa época era la Fórmula Entrerriana, que eran todos Forte, y decidimos hacer uno, que se hizo fuera 25. Celso Schroeder, el gran jefe, me dice, ¿y si lo hacemos al auto? Yo le digo, jefe, para hacer ese auto no es fácil. Sí, que se puede, que esto y que el otro, y ahí empezamos. Y bueno, y salió la primer 25, que en la quinta carrera tuve la suerte de ganar acá en Villa Elisa, en el Pancho Ramírez. Celso fue un cráneo, pero no solo de Villa Elisa, igual que Abel Viola. Abel Viola, ¿sabés las horas que ha trabajado en los bancos de prueba y fabricando y probando cosas? Celso, una prolijidad, una pasión por cada tornillito que ponía, algo que no se puede creer, ¿viste? Celso era algo extraordinario, la mano de obra que tenía, esa 25 era perfecta, ¿viste? Y bueno, Celso Schroeder era el jefe, Juan Guañú era en la parte de rectificación de motores, todo eso, mantenimiento, Jorgito Schroeder en la parte de frenos, todo eso, y bueno, y yo trabajaba también, y mi viejo, y nadie más. Después teníamos la parte social, diríamos, que eran los que no se engrasaban tanto, pero que a su vez aportaban un montón para el equipo, como llámese Javier Cutel, Hugo Boucher, que realmente fue el presidente después de Villa Elisa Competición,
y que trabajaban igual a la par nuestro, nada más que no se engrasaban las manos, pero hacían la otra parte. En aquel maravilloso grupo humano estaba Juan Guañú, tradicional y artesano rectificador elicense que falleció a los 69 años el 21 de mayo de 2002. El 30 de noviembre de 2001, los mecánicos elicenses decidieron agasajar sus años de trabajo en una cena. Dice Juan, nuestras felicitaciones por una trayectoria intachable y la constante preocupación por las cosas bien hechas. Tus allegados de Villa Elisa y zona, 30 del 11 del 2001. Desde que empezamos, Juan estuvo con nosotros, él hacía su rectificación, su trabajo y era exacto. Tan es así que cuando fuimos por primera vez a lo de Berta, a llevar el motor, cuando le llevamos nuestro motor, lo puso en el banco, le sacó los caballos que tenía, lo tomó y empezó a trabajar. Cuando fuimos a buscarlo, nos dice, tiene 7 caballos más, con eso se van a divertir. Y en un momento le preguntó a Celso Schroeder, que estaba conmigo, quién lo hacía el motor, quién lo rectificaba, quién lo armaba. Y Celso le dijo, lo armamos en el taller, nosotros, yo y los muchachos. ¿Y quién lo rectifica? Lo rectifica uno del equipo, un muchacho de la barra nuestra, Juan Guañú. Y cuando nos veníamos, le dijo, delante mío, le dice, te felicito a vos y decile al rectificador tuyo que lo felicito porque le di semejante paliza en el banco al motor y no lo pude romper. Pero yo te digo que si ese auto en ese momento lo hubiera piloteado un conductor que tenga mucha experiencia, era para ganar, porque nosotros debutamos y teníamos un auto de punta. Y era un auto de primera línea, porque yo debuté, salí cuarto, después venía para tercero, se me trabó la caja, después salí tercero, después segundo y después gané la carrera. Era un auto de primera línea. Si lo hubiera tenido un tipo que realmente sabía manejar, hubiera ganado de entrada, de movida. Corríamos con Jorge una carrera cada uno. Jorge debutó en julio del 72 en Crespo y salió cuarto. Y yo debuté en agosto del 72 en Villa Guay y salí quinto. Después yo iba para tercero en Concepción del Uruguay, se me trabó la caja. Después él corrió en La Clarita, que fue la mala suerte que lo pasó Jacobi por encima. Rompió todo el auto y a él, gracias a Dios, lo lastimó muy poquito con el casco ahí cuando se le salió. En la segunda carrera que corría estaba a la mañana, yo sin saber, estaba girando y estaba haciendo el récord de circuito en la segunda carrera, y yo no sabía, yo estaba girando, veía que andaba bien, pero después me dijeron que estaba haciendo el récord de circuito. Y bueno, hay una curva que era muy trabada, que volvía para atrás. Cuando tomo la curva esa que vuelve para atrás, Jacobi me encimó y se montó la rueda sobre la trasera mía y bueno, me pasó por arriba y se me desprendió primero me arrancó el cinturón de seguridad, me acuerdo que estaba remachado, me lo arrancó y me tiraba del casco y me desprendió el abrojo y se cayó el casco. Que algunos pensaban que me había sacado la cabeza, pero sí, fue un golpe muy fuerte, pero bueno, son cosas del automovilismo que uno está expuesto. Jorge fue muy buen piloto. ¿Buen? Era muy, sí, yo me acuerdo que me ganó una carrera. Yo perdí un Coronación en Villa Guay, en la última vuelta. Y cuando aceleramos, los dos, él aceleró y se me fue. Y me pasó, mira, me acuerdo como si hubiese sido ayer, que me hubiesen puesto un puñal en el cuerpo, ¿viste? Y bueno, y seguimos girando, y cuando entramos a la recta yo agarro una cubierta
esas marcatorias, se me puso debajo de la panza del auto y me frenó. Y ahí me sacó una poca, hasta que salió esa cubierta, no me voy a olvidar nunca más de eso, che. Parece mentira, porque hace tantos años. Así todo me alcanzó a ganar por medio auto. ¡Qué bárbaro! Y bueno, ya te digo, yo corrí un tiempo con Jorge y bueno, y para correr una carrera cada uno, un domingo uno, otro, no daba. Y bueno, y él siguió corriendo la 78, que era la que corría Chaulé. Chaulé ya había dejado y bueno, llegaron a un arreglo con Cigrán ahí y bueno, y él siguió corriendo la 78. Estaba Chaulé, estaba desde primero y después no corrió más. ¿El Tuco? Ajá. Y después corrió el Hugo Bugué, ahí. Y corrió Tramillán las primeras carreras también. Sí, yo debuto con el auto que pertenecía a Don Chaulé, que lo tenía Carlitos Cigrán. En esa época no había los proteadores de hoy. Entonces Adón tenía el 13 en ese momento. Había con Carlitos Cigrán había un par de personajes ahí, estaba Maco, había 3 o 4 más muchachos muy jóvenes. Y bueno, yo venía del karting con el número 18 de ser campeón en varias oportunidades. Pido a la V el número 18 y Jorge Tetamansi, que tenía el 18, me cede el número. Así que ese número lo pasamos al auto de Adón, pintándole, redondeándole el 13 y haciéndolo 18. Esa es la verdad. Después cuando Hugo V se sube al auto, Hugo te lo podrá contar, le agregan una patita más al 1 y termina siendo 78. Y bueno, nosotros con lo que podíamos, porque presupuesto no teníamos. Esa era una cosa que había que hacer la pulmón, ¿no? Alguna cosita por acá, otra por allá, y hacer un asadito por este lado, por el otro, y entre todos juntar algo para poder que Hugo el sábado y el domingo esté presente en las pistas entrerrianas, ¿no? Por decirte, una carrera en Paraná, yo me bajaba y me daba vuelta el buzo, me lo daba vuelta, lo que me movía entre la butaca, que era un desastre, todo suelto, y Tulio Crespi, que le había hecho a Jorge un chasis, que teníamos contacto con él, me dice, pero bueno, podés correr así, cómo te mirá, como quedas flojo. Y yo le digo, bueno, Tulio, el presupuesto no da para más. Y a la carrera siguiente, un transporte que viajaba a Buenos Aires, la semana siguiente, quiero decir, llega a casa una encomienda y era Tulio Crespi me enviaba de regalo una butaca nueva para que le ponga el auto. El Hugo tenía la máquina en el taller de Calicho, Carlos María Cigrán, ¿no? Pero ¿quién no lo conoce por Calicho, no? Entonces ahí estaba la máquina que nosotros la toqueteamos, como dice, meter las manos adentro, el motor, no, porque ya había preparadores en esos tiempos, entonces nosotros era que sacar el motor, desarmarlo bastante. Lo principal era Jorge Jiménez, el Tape que le dicen. ¿El Tape? Que era arquero de Atlético y arquero de primera, que estaba en pleno apogeo, y él dejaba de ir a jugar al club por irse con nosotros a las carreras de auto, con Cigrán, con Calicho. Y era el que me hacía señas con el pizarrón con las vueltas. Ah, mira vos. Sí. Sí, inclusive a veces me ha usado hasta como de tester de la 78, me acuerdo. Sí. ¿Llegaste a correr? Le corrí un poco la preparación. No carrera, no era como andar en un auto de casa, eso, ¿viste? Ajá. Sí, ¿Pero cuál era la sensación de manejar? La sensación es que te palpita más el corazón, te digo todavía, ¿no? Y si no tenés casco, no tenés antiparra, los ojitos se te achican, ni ves la pista, pues se te hacen embudo enseguida. ¿Okay? La 29 fue, yo tenía
apenas 13 años, en la época que apareció la 29, digamos, se creó la 29 porque se la fabricó entero en el taller de Lelo Cutel hasta las rótulas. Y yo había dejado de correr karting porque corría a los 8 años por primera vez karting, un karting que me había hecho justamente Lelo Cutel. Y de ahí derivó, lo que pasa es que yo de chico iba a barrer el taller todos los días, lo de Lelo Cutel, y bueno, me daba las monedas para ir al cine, me pagaba la entrada del cine el fin de semana, entonces laburaba ahí, hacía mandado, barría el taller. Lelo Cutel fue un personaje maravilloso que tuvo Villa Elisa. En verdad, los hermanos Cutel, Nieve y Lelo Cutel, mecánicos de cosechadora, de fabricar fierro forjado. Yo si le habré dado a la fragua para calentar fierro y forjarlo. Fueron mecánicos con tornos, los primeros tornos de Villa Elisa también, no había tantos como ahora. Y bueno, un tipo que hacía de todo lo que sea fierro, él lo hacía. Ese fue Lelo Cutel, enviudó muy joven, un hombre que enviudó muy joven. Muy buena persona, muy recto, muy derecho, querido por todo el mundo. Bebeto Castec, también muy inteligente, Bebeto Castec. Nosotros, vamos a decir sinceramente, éramos unos soñadores. Andábamos con el auto de carrera, con toda la fórmula, con todas las formas del auto de carrera, con todo, ¿no? Pero no teníamos un mango. Teníamos como por ejemplo los 50, 60 pesos que nos salía un tambor de llenar el tambor de nafta y una lata de aceite. Y era lo único que podíamos tener, claro, ¿no? Y bueno, mientras los otros muchachos probaban, ¿no?, gomas y gomas que iban a utilizar, nosotros teníamos las puestas nomás, ¿no? Y el tarro de aceite arriba del auto. O sea, iban con lo justo, los demás tenían como para un desarrollo lindo. Claro, claro. Vos veías, el equipo de Cachilla era medio semiprofesional, ¿viste? En el sentido de cómo trabajaban. No por el sueldo, porque todo el mundo laburaba gratis. Scaracini estaba organizado, ¿no? Era un muchacho joven, ¿no?, muy ambicioso, y estaba organizado. Pero si no, de la manera que trabajaban, que encaraban el auto. Pero la nuestra era 2 litros de aceite y 15 de vino, ¿viste? O sea, iban a la carrera, parecía que iban a poner una cantina, ¿viste? O sea, no iban y asado y leña, eso era una maravilla, ¿viste? Y bueno, entonces, mientras estábamos tomando mate, y claro, viendo que los otros muchachos bajaban gomas y gomas, y probaban goma, y probaban otra goma, y probaban otra, y iban multiplicando y haciendo las cosas que querían, que tenían que lograr. Nosotros tomábamos mate y yo le decía a uno de los chicos: che, baja el aceite. Y claro, acá está abajo, bueno, quédate acá, tomó un mate, ¿no? Y quedaba ahí, tomó 2 o 3 mates. O sea, subí el aceite, era lo único que teníamos. Era lo único que había para hacer. Era lo único que teníamos para hacer. Y bueno, y largábamos la carrera y era todo un sueño. Todo el mundo estaba embalado con los autos de carrera. En esa época Villa Elisa Competición era una potencia. Y Lelo dice: vamos a hacer un auto, vamos a fabricar un auto. Ulises, estábamos con Fabiano Gara, tendríamos 12 años. Ulises, vayan a buscar unos caños de Meyer, que vamos a hacer el auto. Y nosotros veníamos por la vereda contentos con los caños de 6 metros así, y veníamos gritando por la calle: vamos a hacer un auto carrera. La gente cuando pasaba y nos miraba se reía, ¿viste? Bueno, así empezó, llevando los caños, y Lelo hizo todo el auto entero, pero un artesano era, entero, hasta las rótulas, ya te digo. Y bueno, y ahí quedamos, yo quedé como pichón ayudando y trabajando en el auto y aprendiendo y mirando. Y después un día estábamos en una carrera en Urdinarrain, 2 coches se aplauden
antes de entrar en el viraje, y se abren así. Y yo venía atrás de los autos estos. Y lo que puedo hacer es un trompo, ¿no? Mandé freno y torcí el volante y el coche hizo un trompo mientras los dos coches se aplaudían. Y después los pasé por el medio. Parate. Y me dice el chico, bueno, Cutel, ¿cómo hiciste para hacer esa maniobra tan perfecta que hiciste? Mira, cerré los ojos y apreté el freno. Claro, porque ya me veía, ya se involucraba ahí adentro. No, pues se aplaudieron, qué sé yo hice el trompo así, pude pasar al medio, pero se hizo todo solo. Por ejemplo, la que yo siempre recuerdo con mis amigos en los asados, es esa carrera que fuimos a Villaguay y claro, habíamos hecho el motor nuevo y consumía aceite. Entonces ellos decían que le faltaba sentar. Entonces vamos a sentarlo hasta Villaguay. Así que fue de Beto con el auto manejando y nosotros atrás con 2 latas de 4 litros. En la ruta y era una humareda. Salíamos de acá y era humo, ¿viste? Pero ya llegando a Villaguay era una polvareda de humo. Y llegamos a la pista y ya estaba acabado. Así que fue una cosa tan cómica. La famosa anécdota de la caja. Se hacía la carrera en el Pancho Ramírez. Era una gran carrera, porque yo no me acuerdo si era el Coronación o qué, era una gran carrera. Y había que preparar la pista. Bueno, el auto tenía una falla que le saltaba a la segunda y no entraba a la tercera. Estuvieron casi 2 semanas trabajando en el auto para arriba y para abajo y sacaban. Íbamos a la calle a probar el auto, saltaba y saltaba. Y venían, desarmaban la caja, todos. Era como una operación, así un quirófano con todos los médicos a la vuelta. Y había un tachito de 20 litros y yo me paraba y miraba. Yo miraba de arriba, ¿viste? De la operación así, cómo abrían la caja y la desarmaban y qué sé yo, y miraba. Aprendía. Y bueno, se cansaron de trabajar. Hubo un día que la sacaron 5 veces. Yo la sacaba con Fabián Nogara, nos poníamos a laburar. Y no hubo caso. Bueno, había que ir a trabajar a hacer la pista. Se tenían que ir y dicen, no corremos, no vamos a correr. Dejalo nomás, dejalo, no lo vamos a llevar a correr. Bueno, listo. Le digo, Lelo, si usted me deja, era todo usted, te vuelvo a repetir. Si usted me deja, yo lo desarmo. Sí, Danielito, dale nomás, mi hijo, desarmá nomás tranquilo. La vas a arreglar y todo, me dijo, y se fue así. La cuestión que con Fabián sacamos la caja, que la sacamos con los ojos cerrados ya porque estábamos tan acostumbrados. Y había 2 gurises más, entre los 4 trajimos la caja, yo tenía 13 años. La pusimos arriba del banco de la mesa, desarmé todo, tenía los asistentes que me alcanzaban las llaves, todo, y la desarmé completa. Todos los ejes separados, los engranajes separados, y empecé hay una cajita con separadores, con arandela de compensación, bajé la caja esa y empecé con la primera y segunda, y así iba, armando todo y arrimando, saque, ponga arandela, arrime. Cuando quisimos acordar, pasaron 3-4 horas. La cuestión que terminamos armando la caja, le tiramos aceite, la pusimos en el auto, le digo, Ulises, empújenme, y salí para la calle, el auto es espectacular, hermosa la caja. Y yo le digo a Fabián, yo me voy para la pista. Dice, pero nos van a matar. No, me voy para la pista a mostrarle a Lelo. Era un gurillo de 13 años. Chocho estaba. Le voy a mostrar a Lelo y me fui con el auto para la pista, frente a la entrada del Rocha. Al Pancho Ramírez, frente a la entrada del Rocha. Y aparecí con el auto allá. Estaba la tranquera abierta y andaba, creo que Raúl Dimonás por la zona de la tranquera ahí. Y se reía y me saludaba. Esa es la imagen que tengo de Raúl, que se reía. Y ahí fue como que si Raúl me hacía así, estaba todo bien. Me lo probaba. Y entré a la pista y Lelo estaba haciendo con la máquina de motonivelador, arreglando la pista, andando. Y yo salí con el auto y entro a la pista, ¿viste? Y ya la entré a garrotear, si andaban 2 autos probando.
Y ya me prendí, viste, yo también. Y dice que de allá de boxe, Nieve Cutel me contaba después más grande, que de boxe miraban así, es la 29, es la 29, sí, el Dani, Así que se me veía la mitad de la cabeza. Y así... No, zafaste el reto. No, llegué a boxe y dice, mirá, los gurises arreglaron la caja de cambio, y dice, qué vergüenza. Es una anécdota que quedó, después de grande me cargaba. Héctor de Lial, 1153, propiedad del señor Carlos Joanás. Aquí Pili Cutel desarrolló el chasis de la primera máquina 77. Si bien el auto campeón de Scaracini, Pili lo hizo en un taller de su propiedad que estaba a media cuadra de aquí nada más, en Irigoyen y Héctor de Lía, donde actualmente hay unos departamentos. Bueno, la primera máquina se desarrolló en el local que está a nuestras espaldas, donde durante muchísimo tiempo funcionó una reconocida zapatería. Internamente, este terreno da a otro patio lindero donde estaba el taller de Lelo Cutel. Ahí se desarrollaba la máquina número 29 del Vasco Arribalzaga. Lo concreto es que Pili Cutel, un hombre de extraordinaria capacidad y de muy buenas condiciones como chasista, comenzó a desarrollar los sueños deportivos de la 77 en el local que aquí vemos. Pero queremos contarles a continuación cómo fue el fecha a fecha, carrera a carrera de la histórica consagración de 1975 de Alberto Carmelo Cachi Scaracini. La actividad empieza cuando el Cachi Forcla le presta un Forte, que Forcla, bueno, mucho no lo podía hacer andar y todo. A mí me ofrece la primera vez para correr su auto Coco Forcla, que venía de muchas roturas, y un día me dice, correlo vos, que yo tengo mucha mufa, no sé qué, y así arrancó. Que fuimos a Crespo a correr, que no pudimos correr porque se rompió el diferencial, o sea, hicimos entrenamientos y no había repuesto en ese momento. Y después fuimos a Villaguay, donde también se rompió el motor en la carrera, pero ahí sí tuvimos actuación en serie y parte de la final, que fue muy divertida. Y ahí un grupo de entusiastas acá, entre los que estaba Pili Cutel, que fue el primero que me planteó, dice, tenemos que hacer un auto para correr, y ahí arrancó. Y bueno, una vez de todo eso, un día charlando, hablamos de armar un Fórmula Entrerriana. Primero le compramos una jaula a Jerry Bravi y la carrocería plástica, y todo lo demás se hizo acá, lo hizo Pili en el taller. Ahí trajimos ese auto, bueno, ahí empezamos a comprar las partes que nos faltaban, los frenos que eran de FEA 1500, las puntas de eje eran de FEA 1500, bueno, los palieres conseguíamos en la casa de Scaracini, conseguíamos material para hacer los palieres. Se evoluciona, primero nace con motor Jeep, después se le pone motor Peugeot. Para el año 74 lo cambiamos al auto y compramos un Bravi monocasco se llamaba, que era con menos caños, era más todo de aluminio remachado. Con eso corrimos el 74, para el 75 compramos un Avante, un chasis Avante que hacían los hermanos Famá, y ese con motor Peugeot. Así, con ese sí es el que salí campeón. Y Cachito, cuando empezó a correr, yo le preparé los primeros motores que corría con motor Jeep. Y los Ica tenían serios problemas porque, ¿qué pasaba? Los Ica se los agrandaba para que dé la cilindrada y demás, y se le ponían pistones de Torino, pero 2x3 se llenaban de agua, ¿viste? Y una vez que se nos rompió las primeras carreras y que Kiko medio ya no quiso seguir, recurrimos a Yogi Boucher, que Yogi estaba encargado en los talleres de Scaracini de General Motors, de la parte de carburación. El inicio de temporada fue el 2 de marzo de 1975 en Concordia, con el triunfo de Ceroleni. En la segunda fecha, nuestra localidad fue la sede. Ese 23 de marzo del 75,
Cachi hizo la pole a un promedio de 104,499 kilómetros en la hora. Ganó la primera serie para luego desatar las ilusiones del pueblo fierrero license, venciendo en la final. De regreso a Concordia, por la tercera fecha, volvió a ganar clasificación y serie, quedando tercero en la prueba decisiva, detrás de Bonelli y Ceroleni. Su gigantesco potencial se hizo notar en Paraná, ganando la clasificación a un impresionante promedio de 143,788 kilómetros en la hora. Después de vencer en su serie, el motor Peugeot dijo basta cuando Alberto parecía arrancar del asfalto capitalino una nueva victoria. No obstante, cumplidas 4 fechas, siguió como puntero del certamen con 27 puntos, seguido por Ceroleni con 26 y Bonelli con 18. Los autos en general, los que traccionaban en la tierra, ¿viste? Siempre tenían una ida de trompa bastante importante, ¿viste? Y eran de los años que estaba corriendo la Ferrari, creo que era la BT40, BT42, que corría Reutemann, que tenía una trompa muy especial, ¿no? Era una trompa calada y tenía un pequeño alerón adelante, pero finito, sí, ¿eh? Finito y ancho, ¿viste? Entonces le digo al Cachi, mira, tenemos una trompa rota, voy a probar de copiar de la Ferrari había una carrera en Uruguay, así que la trompa, la que estaba rota, la canalizamos, hicimos un canal y ahí arriba le pusimos el alerón, igualito copiamos que la Ferrari. Salió el Cachi, ¿sabes qué? La primera vuelta le bajó un segundo y pico con la trompa esa, ¿viste? Después de ese año fue muy parejo, vaya y venga todo el tiempo, también algunas veces se rompió y todo, pero iba rápido. Iba rápido, o sea, el nivel de competitividad que tuvimos fue muy bueno. La quinta cita fue nuevamente en el Pancho Ramírez de nuestra localidad. La multitud absoluta llenó cada rincón de expectativa que se acrecentó cuando Scaracini hizo la pole position y Jorge Bouvet ganó la primera serie. Pero la victoria en la final sería para Héctor Niemis y el segundo lugar para Próspero Bonelli, que recortaba distancia en el campeonato. Con 5 fechas, Scaracini sumaba 29 puntos, Bonelli 26, al igual que Ceroleni. Como dato particular de los números económicos que manejaba aquella fórmula entrerriana, hay que decir que en esa fecha quedaron para los pilotos 37.725 pesos de entonces. El 19 de mayo del 75, Scaracini desplegó sus dotes de joven velocista, ganando clasificación y serie, aunque no le iría bien en la final, que de local ganaría el concepcionero Reinaldo Bacaluso. El enano aparecía en escena. Los motores lo terminó haciendo Abel Violas, del Peugeot. Yo arranqué el año, el 74 y parte del 75 me los hacía Simón de Concordia. Y después al final terminamos con los Violas. Sí, bueno, yo empecé con Babasi, que él vino, todavía vivía en Córdoba cuando yo empecé con él. Le fue bien, porque andaba bien como piloto él, pero... Y después me dediqué con Scaracini. ¿Sí? Hacía unos motores, Viola, eran unos Peugeot que volaban, había laburado mucho, había desarrollado unos motores. Para la época hablábamos de 170, 180 caballos, ¿viste? Era importante. Yo era muy amigo de los de la SUA que vivían acá en ese entonces, que tenían la parte de forrajería y todo eso, y alimentos balanceados, que fueron medio pioneros en la zona. Y bueno, y ellos me vinieron a hablar y ahí empezamos, ¿viste? ¿Ellos que eran sponsor de Rabasi? Claro, ellos se hacían cargo más bien de los gastos, ¿viste? Pero... Y después me dediqué con Scaracini. Abel Viola, más allá de agradecerle todo lo que había hecho, hoy sigo siendo amigo de Abel Viola, tengo un gran cariño por él. No hablemos de profesionalismo, porque estoy seguro que a ninguno de los dos le cobraba, ni a Scaracini ni a Rabasi. Pero bueno, de última estaba bien, digamos, él colaboró con alguien de su ciudad.
Y un día le digo al gringo, dice, no, dice, vos estás loco, dice, imagínate que Carlito de la SUA le ponía todo, como era, Carlito era el sponsor principal de Rabasi, los de la SUA, digamos, tal, Carlito y Justo. Dice, imagínate que si ellos se enteran que yo les hago un motor a ustedes, no, le digo gringo, pero no se va a enterar nadie, queda tranquilo, no se va a enterar nadie. Sí, dice, pero si me ven armando un motor ellos que vienen acá, no, le digo, mira, vos hacenos el motor en parte, así que yo tampoco lo podía armar ni siquiera en mi taller, donde teníamos el auto, porque viste que siempre iba gente y curioseaban, viste, se iba a saber todo. Entonces en el patio de mi casa había un lavadero chico, me acuerdo que no podíamos entrar, así que sacamos una reja que había en una ventana y metíamos un motor por ahí, lo armamos y de ahí, como que nadie iba a se iba a enterar, viste. Dice, la primera carrera que fuimos, que ganó el Cachi con el motor en la primera carrera, ya ganamos viola, tiene una alegría, pero el gringo Rabasi cuando lo oyó arrancar el motor, dijo, ese motor es de viola. Los muchachos, los empleados que yo tenía, trabajaban en la parte de comercial y yo estaba para la competición. Ah, usted se dedicaba pura y exclusivamente a eso. Prácticamente exclusivamente a eso, sí, más o menos el taller, ¿viste? Abel trabajó todo, como todo en aquella época, todo se hacía sin cobrar nada, ¿viste? Era todo a corazón y puesto deportiva, era muy lindo, ¿viste? Era muy lindo. Yo hasta llegué a empezar, que está por ahí, todavía nunca se terminó ni se va a terminar tampoco. Había empezado a hacer una tapa 4 válvulas, ¿viste? Para poner un 4 válvulas al pabellón. Y hay piezas que quise fundir en Córdoba, hice hacer las válvulas también en Edivales, en Rafaela, un lote de válvulas para un motor 4 válvulas, que no existía en esa época entonces. Pero sería en día patrio que el Helicense haría su revolución de mayo en el Salvia, ganando serie y final, en la que relegó a Bacaluso y Celoleni al segundo y tercer lugar respectivamente. De regreso al Pancho Ramírez el 8 de junio, por la 8ª fecha, un segundo lugar en la primera serie fue toda su faena. El mismo resultado obtendría en su batería el 6 de julio, pero además sería segundo en la final ganada por Bacaluso, ya a estas alturas del torneo candidato a discutir el título. El Salvia volvía a rebosar de algarabía deportiva el 20 de julio. Jorge Bouvet ganaba la primera serie, Antonio Roude la restante, relegando al segundo lugar a Cachi, que en la final, tras una colisión con Gieber, no pudo sumar. El 3 de agosto, el pavimento paranaense era testigo de la victoria de Scaracini en la primera serie, aunque no pudo contrarrestar la grandeza del enano Bacaluso, que luego de un extraordinario mano a mano con Rabasi, venció en la final. El pueblo fierrero del departamento volvió a colmar el Salvia el 17 de agosto. Barrandegui ganó la primera serie, en la segunda ganó Jorge Bouvet, segundo fue Bacaluso y tercero Scaracini. Pero Reinaldo haría transpirar las ilusiones helicenses de tener su campeón, porque al ganar en San José aquella tarde y abandonar Scaracini por problemas de presión de aceite, el de Concepción quedaba segundo a solo 5 puntos. Con 12 fechas cumplidas, Scaracini tenía 66 puntos, Bacaluso 61 y Bonelli 48. Cachi había ganado 5 clasificaciones, 6 series y 2 finales, en tanto que Bacaluso, una clasificación, una serie, pero 4 finales. A su vez, hasta ahí, Bacaluso era el piloto que más dinero había recaudado en premios, 38.135 pesos. Le seguía Héctor Niemis con 35.985 pesos, Próspero Bonelli con 35.110 pesos y luego venía Alberto Scaracini con 34.390 pesos de entonces. Las colonias quedaban deshabitadas. Los pueblos se mudaban a los autódromos. Con convocatorias que superaban las 20 o 30.000 personas, la fórmula entrerriana se había convertido en un impresionante fenómeno. Pensemos
que aún hoy, pese al inmenso crecimiento poblacional, convocatorias así son superadas solamente por el mismísimo turismo de carretera. Que no sé, había 15.000, 20.000 personas, yo no recuerdo, pero fue una cosa que... y era tanto el fervor que había, ¿viste? Era tanto el fervor que había que cuidábamos de noche, cuidábamos los autos, ¿viste? Cosa que no venga nadie a tocarlo, nada. La 13ª fecha fue en Concepción. Las 50 y las 77 mano a mano por la carrera y el título. Bacaluso hizo la pole y ganó la primera serie, pero Scaracini se quedó con la segunda de ellas. En la final, el duelo entre ambos no tuvo tregua. El apaceño Héctor Tino Niemis volcó de manera espectacular y fue hospitalizado. Al reanudarse la carrera, Cachi aprovechó un trompo del enano y le ganó la competencia final, estirando la diferencia en el torneo. Pero el concepcionero de las 50 volvió a ponerlo todo muy difícil cuando el 28 de septiembre del 75 en Concordia ganó clasificación, serie y final. Por la 15ª fecha en el Pancho Ramírez, Alberto Carmelo volvió a penar con los problemas mecánicos y no pudo sumar. Jorge Bouvet ganó la primera serie, Antonio Rous de la segunda, en tanto que el cordobés radicado en Colón, Jorge Rabasi, se llevó la final. A Bacaluso le bastó un quinto lugar para sumar 88 puntos en el certamen y arrebatarle por diferencia de 11 el liderazgo del mismo al de Villa Elisa. A los elicenses parecía que se les derrumbaba la ilusión de meses. El 12 de octubre en el Salvia los problemas mecánicos azotaban y sometían. Pero ante un panorama tan oscuro se hizo al fin la luz que brilló en el gesto gaucho de un comprovinciano bonachón. Tan grande como la solidaridad del Rulo Riffel fue la proeza del Cachi Scaracini. Y una cosa también importante ocurrió en el 75, que tal vez muchos no recuerden, que fue en octubre, o sea, un mes antes del coronación, Cachi Scaracini se le rompe el motor a la mañana. A mí se me rompió el motor y no teníamos motor de repuesto en el Salvia. Y el Rulo dijo, corre mi auto. Y me digo, qué sé yo, son cosas raras que suceden y todo. Y realmente se ofreció. Dijo, no, yo también, como el Coco cuando me ofreció el auto de él, dice, estoy cansado de la mufa, dice, siempre se me rompe. Dice, correlo vos a ver si se va si el auto aguanta. Y bueno, el Riffel tuvo una gran actitud del tipo. Le dice, mirá Cachi, dice, vos estás peleando en el campeonato, yo vengo más que nada por divertirme. Y Riffel andaba medio último. Bueno, Oscar Riffel de la 40, un hombre que andaba del puesto 20 para atrás más o menos, le ofrece el auto. Y bueno, y vamos a ver si le ponen, bueno, le salió a probar a Cachi. Y bueno, agarró nuestro equipo y empezamos, ¿viste? Bueno, yo vi el chasis como estaban las rótulas un poco atracadas, estaban los frenos, andaban a media, lo agarró Jorge Schroeder. Me acuerdo de un hombre que le echaba con aerosol porque tenía como las rótulas todas como pegadas y eso, ablandándole las rótulas, todo ese tipo de cosas para dejarlo acorde y que gana la carrera. El que le ablandaba las rótulas era el Pili Guter. Yo le hice un día el cuento a Pili y me dice, vos sabés que ese era Joker. Después de muchos años, ¿no? Vos fíjate que un detalle, ¿no? Riffel, que era un hombre grandote, todo auto tiene una talonera que se llama, que vos donde apoyás el talón y a partir de ahí movés los pedales. El ruso no tenía nada, ¿viste? Así que nosotros hicimos unas maderas ahí con unos alambres y le hicimos una talonera al Cachi y lo robó con ese auto, ¿viste? Llega a la primera serie y gana Cachi Scaracini. Y llega a la final y gana con la 40. Fue apoteótico ese día, porque nadie pensaba que un auto que andaba por allá atrás podía ganar. Y largamos y ganó la carrera con la 40. Nunca había subido ese auto.
Claro. Y clasifiqué y corrí y gané. O sea, algo increíble. O sea, no clasifiqué primero, pero la serie sí yo la gané y la final la gané. Increíble. Bueno, estábamos felices, agradecidos, etcétera, y ellos disfrutaron muchísimo y siempre recuerdan la anécdota, ¿no? De que eso es algo que hoy no lo ves. Claro. Se daba en esa época. Subir un auto que nunca subiste y ganar una carrera no es poco decir, ¿viste? Sí. Eso te da las pautas, la habilidad y el gran tester que fue. Y esa fue de alguna forma la llave que le dio él el Coronación, porque de alguna forma los minimizó psicológicamente a sus rivales, pues dice, ¿cómo este puede ganar con un auto que no anda ni para atrás? Puede ganar. Y ganó el Salvia. Y bueno, y ahí consolidó su ventaja, su estrategia, y se vio que era un hombre muy pensante, cómo podía hacer para hacer rendir un auto. Hay momentos o situaciones en la vida de todo hombre que pueden definir para bien o para mal su futuro. El título del 75 en aquella fórmula entrerriana tremendamente popular fue un gran espaldarazo para que Scaracini diera el salto al automovilismo de fórmula nacional y sudamericano. Es desde entonces que lleva décadas siendo de los directores deportivos más valorados dentro del máximo nivel del automovilismo argentino en todas sus categorías. Ni siquiera el propio Cacci puede contabilizar los títulos ganados. Y quizás aquel 12 de octubre en el Salvia llegar a la victoria con la 40 de Riffel fue el jaque mate deportivo y anímico para Bacaluso, que al no volver a sumar grande en las 3 últimas fechas restantes, sentiría que el campeonato no era historia de la histórica, sino flor que crecía en la ciudad del jardín. La 17ª fecha fue en el circuito Don José de Nogoyá. Según el matutino del pueblo de Villaguay, ese 2 de noviembre se recaudaron más de 30 millones de pesos moneda nacional en entradas. ¿Bacaluso o Scaracini? Esa era la cuestión. Pero los problemas mecánicos hicieron que ninguno de los dos pudiera sumar en la final que ganó Antonio Tunga Roude. El Gran Premio Precoronación fue el 9 de noviembre. La provincia devota de la Fórmula 5 comenzó su peregrinar al Autódromo de Concepción en los días previos. La histórica se encontraba dividida en dos pasiones exacerbadas. La madre de las grietas dividía a los de Bonelli de los de Bacaluso. Se superaron las 20.000 personas. En la primera serie, las 50 y las 77 definían mucho más que una buena posición de largada en la final. Bacaluso, más local que nunca, le ganó el infernal duelo a Cacci. Había que largar el Precoronación. La expectativa extrema azotaba el predio, camuflándose entre el humo de incontables parrillas. Tras la señal de Alcides Scolamieri, se largó la carrera a 26 vueltas. El enano concepcionero se hacía de la punta, pero la rotura de un portamasas en la 50 era la noticia que tantos medios radiales propagaban, llenando de silencio a Concepción y avivando la expectativa de los elicenses. Pensando en el título, Scaracini resignó el liderazgo ante el andar de la biznaga, como se le decía popularmente al auto de Bonelli. Pero al romperse esta, Cacci parecía estar condenado al éxito. A solo media vuelta de que el Villa Elisa Competición pueda soltar al fin el grito contenido, la 77 dijo basta, dejando el triunfo en las manos de Rabasi y el título aún vacante.
Reinaldo Bacaluso llegaba al Coronación un punto arriba de Alberto Scaracini. Rueda a rueda y a todo o nada. El último festival fierrero del año era en Villa Elisa. Luego de reprogramarse una semana por la lluvia en la madrugada del domingo 23, el 30 de noviembre de 1975 fue de esos domingos maravillosos en el que el girar de las ruedas marcaron las huellas de la historia grande del deporte. Ahora bien, ¿qué era esto del Pancho Ramírez? Con nombre de caudillo federal, nuestro circuito fue punta de lanza en convocatoria. Se encontraba a algunos cientos de metros por un camino vecinal que nace de la ruta 130 frente a la entrada del balneario municipal local. El Club de Leones tenía que ir, había programado, porque como juntábamos, recaudábamos fondos, yo estaba también en el Club de Leones, se recaudaba fondos para llevar a las personas, y bueno, la Fórmula 5 era el auto. Entonces en eso agarramos, y bueno, y se habló, y don Heraldo Blanc fue el que dio su campo en el Pancho Ramírez. Primero tenía la particularidad, también tenía otra calle para el fondo, pero entrar por la callecita que había enfrente a la entrada del balneario, los días de carrera era toda una odisea, porque se armaban unas colas multitudinarias. Yo creo que en Villa Elisa no quedaba nadie, o sea, si quedaba alguien debía haber sido la señora del comisario a cuidarle y claro, porque era monumental. Un caminito que llevaba al Pancho Ramírez, toda la hinchada, por ejemplo, de Próspero Bonelli, que a la entrada al Pancho Ramírez era todo biznagales, y cortaban las biznagas y salían con los autos todos llenos de ramos de biznaga, festejando. Bueno, todo eso me acuerdo. Estaba hecho, pero como camino vecinal de todos lados. Entonces después había que abordarlo, moldarlo, estaba todo bien, porque Heraldo Blanc lo tenía bien a las cosas. Pero vos te imaginás que para la multitud de gente que venía, tenía que tener un acceso bueno y lindo por la vía de salir la gente, todo eso. Bueno, el Pancho Ramírez tiene para mí un historial bastante complejo. ¿Por qué? Porque yo corrí un par de carreras en el Pancho, después tuve un accidente en el taller justamente el día que salí a probar y corrió mi hermano Luis en el Pancho, y después ver el fuerte golpe de un gran amigo nuestro, de la familia, como fue el Pelao Riera. Entonces, viste, el Pancho tiene esas cosas. La satisfacción de que mi hermano se subió a un Fórmula, después volvió a repetir en La Paz, pero lo de el Pelao Riera era un tipo. ¿Vos lo viste el accidente de Riera? Sí, yo lo vi desde el otro lado, digamos. Y el Pancho Ramírez es un circuito muy lindo, aunque era de tierra bastante blanda, o sea, es lo que uno se acuerda, ¿no? Tenía, un piso no muy firme como tenía el Salvia. Para mejor había unas partes en el circuito que Dios me libre. No podíamos compactarlo. Y hubo un momento que donde eran los bajos así, blandeaba mucho el terreno, ¿viste? Lo tuvimos que correr y hubo que modificar. No puede fácil. Pero felizmente, a Dios gracias. ¿Con qué máquinas trabajaban? Y con todos los implementos municipales, y a su vez la gente le coñó, como te dije. Atrás nuestro corría la recta opuesta a la principal, que estaba a 30 metros aproximadamente del alambrado. Unos 100 metros para allá estaba, digamos, la horquilla, que era muy cerrada, donde se retomaba la recta principal. Era muy rápido el circuito porque tenía dos rectas de 500-600 metros cada una. Desde ahí pasaba por boxe, llegaba hasta el fondo, y de ahí hacía una horquilla, un retome, un curvón, venía hacia adentro, otra curva hacia afuera, y ahí retomaba a la opuesta. La recta opuesta salía
de ahí, porque no sé si viste que hay un caminito que pasa al costado. La recta opuesta era sobre el camino lateral que iba. Allá se doblaba en una curva de mucho menos de 90 grados, pero ha sido 45 grados, y se corría toda la recta principal hasta la punta. Hay otra curva que volvía para atrás, un curvón amplio, y después subías hasta agarrar la recta opuesta, que era lindo circuito. Claro. Muy lindo circuito. Claro. Donde se ven los eucaliptos grandes por allá, ahí enfrente, como a 100 metros para acá, estaban los boxes. Ahí seguía hasta la punta más o menos, hay un curvón grande, bastante cerrado, venían hacia adentro, hacia un retome, una especie de horquilla grande, volvían hacia el fondo, iban hasta allá, hasta el fondo, donde está el montecito, ahí retomaban y ahí venían bajando la recta opuesta. Por eso el problema de la recta opuesta que era muy rápida y terminaba muy cerrada. El sábado 29 de noviembre de 1975, el viento sur remolineaba, calmando la bravura del sol del anteúltimo mes. El humilde camino rural que desciende de Ruta 130 se convirtió en la colectora de más de 20.000 personas que, según revistas de la época, dejaron en boletería cifras que rondaban los 100 millones de pesos. Hay que pensar que Villa Elisa por entonces tenía 4 o 5 veces más fanáticos en el circuito que habitantes en el propio pueblo. Amaneció el domingo 30. A las 5:30 de la mañana, una banda musical recorrió el circuito tocando Diana, haciendo que la apretujada multitud emerja de las más de 3.000 carpas a iluminarse con la aurora fierrera. Y aquí en este lugar, en esa puerta, ahí estaba la puerta justamente, en ese lugar, la puerta de ingreso por esta calle. Esta es una calle lateral, la entrada principal estaba frente al Rocha y ahí entraba toda la gente. Pero esta es una lateral y ahí estábamos, recuerdo, con Javier Cutel, que era de Villa Elisa Competición en ese momento, y yo estaba representando a Roberto Chamillar, porque cada piloto tenía un representante, porque se hacía una distribución de la entrada, un porcentaje con el cual todos los pilotos participaban de alguna forma en lo que significaba la recaudación, que era mucha plata, 20.000 personas, imagínate vos en un fin de semana, una coronación, era impresionante. Consciente de su oportunidad, Scaracini salió a todo o nada en clasificación. Marcó la mejor vuelta, minuto, 7 segundos, 1/10 para ganar la misma. Ahora el Cachi y el Enano estaban empatados en puntos. Pero no solo eso, sino que además el de Villa Elisa ganaría la serie, dejando segundo a Osvaldo Mogni y tercero a Conrado Gurnel. En la segunda batería, Reinaldo salió obligado a sumar, pero el exigido cigüeñal del Dodge que preparaba el reconocidísimo Miguel de Guidi se rompió. Su deseo de campeonar quedaba a pie, entregando el triunfo a su coterráneo y archirrival Próspero Bonelli. Segundo fue Oscar Riffel, tercero fue José Perlestein. En la última serie, el interminable Jorge Rabasi llevaba la coloradita a la victoria. Segundo fue Antonio Roude y tercero Luis Roude. Ahora, el elicense que había llegado un punto abajo estaba 3 arriba. La posibilidad única de estampar su nombre en la historia del deporte motor era de este joven al que apodaban Cachito, hijo de Osbel, el reconocido comerciante al que en el pueblo apodaban Don Cacho. ¿Cómo es que arranca Casa Scaracini? ¿En qué año arranca? Más o menos, así una fecha estimativa. Bueno,
Bueno, Casa Caracini fue un poco empezado por mi padre y lo continué yo. Ajá. Claro, llegó a ser una concesionaria de autos, ¿verdad? Bueno, eso fue después. Después, bien. Bueno, al principio tenía repuestos varios para todos esos coches, el Ruby, todos esos autos viejos que estaban en las obras y bueno, consumía repuestos, por supuesto. Así que después de eso, sí vinieron a otras cosas, era el motor y todas esas cosas, pero después. Cacho Caracini me mandó a Buenos Aires a perfeccionarme en la escuela del Río Limay. Y bueno, yo tuve curso de caja de cambio, motor, caja de cambio, puente trasero y freno. Y elegí freno. Y bueno, ya me instruyeron ellos todo. Se perfeccionó en freno y bueno, obviamente Cachi desde ahí fue que le pidió que esté en el auto, ¿no es cierto? Trabajando en torno a los frenos de la 77. Sí, como lo traían allí y trabajábamos en el auto de noche como ustedes, nos juntábamos todos y trabajábamos en el auto de carrera. Después yo seguía con mi tornería, yo era tornero ahí en Caracini. Bueno, y sus hijos ya son todos profesionales, ¿no es cierto? Sí, felizmente sí. Tengo 2 hijas y un hijo. Y un hijo. Bueno, conocí a Cachito. Sí, cómo no, exactamente. ¿Cómo vio usted la campaña deportiva de él, de Cachito? ¿Cómo la vivió, digamos, porque tuvo logros importantes más? Es un hombre sencillo y, digamos, siempre fue serio, no son de estos que le gusta hacer blu y nada más. No, bien, gracias a Dios. Por suerte fue así. Los mecánicos, en su más fanática expresión de trabajo, recuperaron el corazón de la 50. Bacaluso ganaba el repechaje y podía alargar la final. Largaron y los pistones hicieron explotar la combustión fierrera que desenfrenó el júbilo y nerviosismo de tantos miles. El tono Roude marcaba el camino, segundo Mogni, tercero el Tunga Roude con la número 5, al tiempo que Scaracini pasaba en séptima colocación. En la sexta vuelta, tras el embravecido paso del rugiente pelotón, quedó expuesto el abandono de la 50. Bacaluso se quitaba el casco y caía a la dura realidad del campeonato perdido. Automáticamente Scaracini era campeón. Miles de copoblanos se sintieron en el más feliz de los días. Se les hizo carne el logro por la consagración de la 77 concebida en los talleres del mismo pueblo. Bueno, y una de las cosas que el Cachi tiene en las competiciones que sabía detectar si había un problema en una goma, en la otra, en cuál, qué había que hacer. Es innato en él, ahora obviamente no corre, pero sigue siendo uno de los mejores directores deportivos que tiene hoy día Argentina, ¿entendés? Los amortiguadores más blandos, más duros, era un tipo en eso, era muy andaba bien. Él me decía, mirá, se me da tal cosa, yo iba de acá y ya estaba. Lo que yo me acuerdo de Cachi, que ya lo veía comer comida dietética y nosotros comíamos asado, vino, chorizo, lo que sea. O sea, ya era profesional. Cachi ya tenía eso de ir buscando la perfección. Claro, nosotros nos lo veíamos porque decía, mira, comiendo comida en cajas, esas que vienen norteamericanas. A usted le mandaba un asadito de y nosotros comíamos asadito y choricito al pan y bueno.
En la 11ª vuelta, Scaracini abandona, pero el objetivo estaba cumplido. Por 3 puntos, era el nuevo campeón de la categoría de monopostos más taquillera del país. Próspero Bonelli terminó ganando aquel premio Coronación. Sí, esa carrera nosotros ganamos muy bien porque habíamos traído justamente un motor de lo de Berta y dio muy buenos resultados, ¿no? De Berta era la motorización. Exacto. El pueblo fierrero devoto de la Fórmula peregrinó en caravana. Se multiplicaron los festejos. Bueno, lo de Cachi Scaracini fue apoteótico porque era un piloto muy querido. Te acuerdo de la caravana después en Villa Elisa que se hizo, cuando lo llevaban, lo paseaban todo por Villa Elisa. Y era un piloto ídolo porque además era admirado por su capacidad técnica, ¿no? Era un piloto muy rápido, muy veloz. Era un tester para acá, para la Fórmula, y él fue muy sabio cuando él dijo, después que le preguntaron por qué se iba, porque dice, ahora se intenta de que la Fórmula cambie y se vuelva a Fórmula 2. Y dice, yo creo que es más fácil cambiarse uno de categoría que cambiar la categoría, porque es muy difícil cambiar la categoría completa. Una buena reflexión que definitivamente fue lo que terminó haciendo, ¿no? No, fue una explosión, eso fue mágico. No, lo del Cachi fue algo espectacular. Realmente uno no se olvida más de esas cosas, ¿viste? Con las caravanas eternas y largas. En aquella época no era común hacer una caravana, hoy es normal, pero en aquella época esperar en la ruta, la cantidad de gente que esperaba que llegue el auto con el Cachi, era algo espectacular. Yo, los recuerdos que tengo siempre fueron muy intensos, ¿no? Lo vivimos de una manera. Me acuerdo más que se suspendió una semana, creo, o más, no sé, por lluvia. Fue la multitud que había y todo. Y vos te imaginás lo que era Villa Elisa. Villa Elisa fue muy fierrero toda la vida acá, ¿eh? Años después, Cachi, también con mano de obra elicense, se consagraría en la categoría de Fórmula más importante de Latinoamérica. Pero eso es historia que merece ser contada en otro momento. Lo que movía la Fórmula eran verdaderas multitudes, pero a su vez enorme cantidad de recursos y mucho dinero, ¿no es cierto? Y eso hizo de que, bueno, todos hablaban de la Fórmula italiana como la categoría estrella del interior del país. Tal es así que no en vano llegaron a Concepción del Uruguay y a otros puntos personalidades del ambiente nacional, caso de Frangio, de Froilán González, del ingeniero Sierra de Laca, etcétera, etcétera, Juan Manuel Bordeu, en fin. Pero te digo, el Pancho Ramírez tuvo su auge extraordinario entre el 73 y digamos hasta el 77. Y bueno, la muerte de Riera, el accidente de Riera acá, porque Riera muere un mes después en Buenos Aires, marcó un antes y un después el año 77, mejor dicho, marcó un antes y después en la Fórmula de Riera. El 29 de mayo de 1977, Osvaldo Riera de la 43 largaba tercero en la segunda serie. Había clasificado sexto con un tiempo de minuto 7 segundos 710 milésimas a más de 105 kilómetros por hora de promedio. Poco antes de ir a pista, sonríe a la cámara. Tal vez fue ahí que lo hizo por última vez. Minutos después, el terror y el drama harían agonizar su vida por largo tiempo.
Riera cae de cabeza, lo aplasta el auto. Estuvo 40 días en coma. Riera venía del karting y ya en una oportunidad, cuando corrió acá en Uruguay, nos largó y nos cruzó a todos haciendo zigzag tipo karting, ¿viste? Y bueno, nosotros le prevenimos después que eso no se hacía en la categoría, porque en Fórmula no es un karting, es mucho más grande. Sí, encima que no tenían pontones en esa época. Y él venía, y él era muy confiado, y para mí se confiaba mucho en cruzar muy justo, y en la tierra no se puede. Él sube con su rueda delantera izquierda arriba de la trasera derecha de Osvaldo Ñeme, y ahí empieza a dar vuelco, 3 vuelcos por ahí más o menos, que se veía que el piloto estaba arriba del auto. Lo veo a Riera medio cuerpo afuera del auto y boca abajo. Y yo ya ahí lo decreté. Ya dije que para mí era muy difícil salvarse de esa situación. Eso me costó una casi expulsión de Unión de Volante por periodismo sensacionalista. Realmente a partir de ese momento cambia todo. Incluso fíjate vos que el Pancho Ramírez era considerado un circuito más seguro. A partir del accidente de Riera se lo cuestionó totalmente, de que tenía inseguridad, que no se podía correr más, y ahí tuvieron que hacer una serie de mejoras, porque decía que había mucha tierra. Pasó esto, obviamente, el diario del lunes, ¿no? Después pasó todo. Hasta ese momento era impecable. Yo lo he visto por el aire, digamos, que lo que se ve en la foto. O sea, lo que mucha gente tiene de la foto, ¿viste? Pero bueno, son las cosas de fallo de la barra antivuelco. Y estaba bien atado, y eso fue lo que ocasionó la desgracia, ¿no es cierto? Queda colgado del auto, lo aguantan los cinturones. Para nosotros un tipo muy especial, porque nació con nosotros en el karting. Entonces lo conocíamos de muchos años. Cuando tuvo que pasarlo a buscar a mi hermano por la colonia donde vivíamos para correr karting, pasó de Gualeguaychú, o sea, fue un tipazo, digamos, de eso. Bueno, eso se siente. Que si bien salió todavía con vida de aquí, ya totalmente inconsciente y va a morir un mes después. Sí, yo estuve en Buenos Aires y realmente lo fuimos a ver un par de veces. ¿Dónde fallece él? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. El día 43, el día del auto. A los 43 días del accidente, él fallece en el hospital en Buenos Aires. Y bueno, eso obviamente que marcó un trauma para toda la gente de la Fórmula, y encima de eso, el 2 de octubre en el Salvia muere José Luis Gallo, también un accidente, y entonces bueno, el 77 marcó digamos, casi un final abrupto para la Fórmula entrerriana. Al final de la recta del Salvia había un alambrado, había unas barrancas, e hicieron una chicana. Después esa chicana, que se doblaba en primera o segunda, según la relación que tenga, como que la estiraron un poquito, claro. Primero frenamos, después en la otra vuelta levantamos, y en la otra nos tiramos a fondo apuntando bien a hacerla. Que vos venías atrás de otro auto, de repente el otro auto esquivaba la pequeña curva que había, y había un cordón alto, que fue lo que agarró el Negro Gallo, que salió despedido, voló por los aires. Lo de Gallo ocurre acá en el Salvia. Estábamos en el palco, lo veo a Pajarito Aladio cuando se da vuelta, en el final de la principal casi, y sale Pajarito, lo más bien. ¿Vuelca Aladio? Sí, en el mismo lugar que volcó Gallo. Sí, hay fotos andan por ahí en un anuario que habían sacado de la Fórmula entrerriana, hay fotos de esa. Me acuerdo que el auto del Pájaro Aladio era un Bravi, ya de los cuadraditos, como el que tuvo el Cachi, y si mal no recuerdo estaba pintado un tipo de decoración tipo Marlboro, ¿viste? Así,
Es el recuerdo más o menos que tengo. Y bueno, pasó lo de Aladio, no pasó nada, se larga la otra manga y me dice un compañero mío, se accidentó Gallo. Bueno, se accidentó Gallo, bla, 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 bla. Recuerdo que quedó el cartel apoyado en el tejido de los boxes con el puesto que iba. Era la vuelta 9, puesto 6 me parece que era. Un silencio en todo el autódromo. El qué pasó y bueno, y al rato se supo lo que nadie por ahí quería escuchar. El silencio ese me quedó grabado. Yo tenía 9 años en ese momento. Justo esa carrera al Salvia yo no fui, la estaba escuchando por radio y bueno, salió toda la transmisión, me acuerdo. Me llaman de estudio y me dicen lo de Gallo, prioridad 0. Nosotros teníamos un código. Prioridad 0 era que había muerto. No había otra. Si no te decían prioridad 1, prioridad 5, que estaba bien. Teníamos un código con el locutor de turno. No lo entendí yo, me sorprendió. Digo, ¿cómo? Prioridad 0. Repetime, por favor. Eduardo, prioridad 0, dice. Bueno, la verdad que me tomaste de sorpresa, le digo, no te entiendo, decime lo que pasó con Gallo, por favor. Ahí me lo imaginé yo. Y me dice, bueno, murió el Negro Gallo. Cuando murió yo me largo a llorar. Dio la noticia y se puso a llorar, porque fue terrible, ¿viste? La noticia en sí, el accidente y todo. Y estaba Martín Bustamante, que no tenían la mejor relación personal con Eduardo, no la tenían a la mejor relación personal, y Martín Bustamante con un temple de fierro, porque un hombre avesado en el periodismo, agarra el micrófono de Eduardo en aquel momento. Y me agarró el micrófono y siguió él transmitiendo. Yo no me quedé frío, porque no lo vi al siguiente. Si lo hubiera visto y lo relato, quizá no me hubiera pasado eso, ¿viste? El Negro Gallo debe haber sido el tipo más querido. Digamos, si cada uno tenía 50 y 50, el Negro Gallo tenía 90 que lo querían y 10 tal vez que no lo querían. Porque nosotros podíamos ser rivales de él y, bueno, criticarlo, qué sé yo, pero en el fondo sabíamos que era una persona de muy buena madera, era un tipo extraordinario. Y esa muerte en el Salvia nos mató a todos. Y el Negro Gallo era un tipo muy querido, muy macanudo. Él estaban por largar y le pedía los carburadores, sacaba los carburadores del auto, te los daba, que vos corras, y él no corría. ¿Y usted, desde su butaca, qué vio cuando lo accidente de Gallo? Y Gallo se montó arriba de la cuerda, de las gomas esas que ponían. El auto se elevó y en esa época no se usaba cinturón, muy poco usaban cinturón, y lo vi justito cuando iba el auto, la punta para arriba y él colgado para abajo, y después se le habrá caído el auto arriba. No vi cómo terminó tampoco. Pero bueno. José Luis estaba a 12 días de cumplir 36 años aquel 2 de octubre. Su primer casco y demás elementos perpetúan su memoria en el Museo Baruceño. Su talento bondadoso y arriesgado parece acelerar en las silenciosas calles pueblerinas y en la memoria de sus incontables fanáticos.
Nos encontramos en Arroyo Barú, en la intersección de las calles Ortega y Ramírez. Lo que están viendo es un galpón de chapa, una construcción antigua que ha perdurado. En ese galpón, en ese mismo galpón se construía la 68. Es en ese taller que la populosa barra de la máquina se reunía noche tras noche para desarrollarla y además para compartir momentos inolvidables. Al lado, la construcción celeste era la casa del Negro Gallo, y en nuestro poder una auténtica reliquia, un pedazo de la carlinga de la máquina que conducía, que piloteaba de manera tan aguerrida el flamante ídolo del pueblo. El Negro Gallo, el 2 de octubre de 1977, pasó de gran ídolo a mito, porque es eso, su nombre y apellido resuena en tantos fierreros de la época, por su simpleza, por su carisma, por su humildad y por su estilo conductivo de a todo o nada siempre. Gallo era un ídolo absoluto, movía multitudes donde quiera que iba a correr. Lamentablemente, insisto, aquel día su vida se truncó de manera fatal en el Salvia. Y a nuestra derecha está la casa paterna de los Gallos. Frente a la misma, en aquel tiempo se registraron diversas fotos que son sumamente conocidas y perduraron a los años. Dos muertes en un solo año hicieron de que, por ejemplo, el Coronación, que se corrió en Concepción de Uruguay, que era ese sí el Coronación mejor pago, fue un fracaso total. Había 3.000 personas, porque la gente se dio cuenta de que la fórmula podía matar también y en consecuencia ya tenía otra visión. Hasta ese momento pensaba que los corredores eran inmortales, que acá no pasaba nada. La fórmula enterriana, como todo, empezó a bajar cuando empezaron a irse arriba los costos con aquellos que lo podían pagar, que eran 4 o 5. Entraron a intervenir preparadores de afuera, ya no se hacía en forma amateur como lo hacíamos nosotros o todos aquí de Entre Ríos que trabajaban en su taller. No, que preparadores de Buenos Aires, que de Córdoba, que Berta, ¿vos te acordás, Jorgito? Y bueno, se entró a complicar la cosa económicamente. Yo tuve que dejar porque realmente no podía seguir el tren, vamos a suponer. Era una carrera más de gastar y de plata que de auto, ¿viste? O sea, ahí fue donde se dilució un poco la categoría, porque quien gastaba más ganaba más rápido. Así que, no nos olvidemos que acá venían preparadores de la talla de Oreste Berta, de Osvaldo Antelo, de Feltri, de Gómez, bueno, y venían directamente acá, no es que acá estaban. Antelo yo lo he visto acá, Berta ha estado acá, Feltri ha estado acá, iban a cada circuito. Y estábamos abandonando mucho nuestro trabajo. Nosotros en una época con papá estuvimos 15 días en el taller sin hacer nada más que arreglaciones de caja entre los dos. Torneábamos, cementábamos, hacíamos los dientes, engranajes, todo, y no damos bolilla a nadie y estábamos descuidando nuestros trabajos. Primero se hacía todo a pulmón y después que empezaron a ir a llevar los motores. Nosotros, bueno, fuimos a lo de Berta. Inclusive Astivia me había vendido muy barato un Renault 12 nuevo, encajonado, y lo había pagado, imagínate, 4.000 pesos. Y cuando llamé a Berta para prepararlo me salía 20. Quedó encajonado ahí, después le pusimos en una lancha. En el año 78 van a aparecer las famosas patonas, y eso también va a ser un motivo de mayor encarecimiento. La uva patona se eligió, aquí se llamaba Confitería Real en ese momento. Se reunimos todos los mecánicos, pilotos, todo. Y la mayoría quería, bueno, la mayoría no era tanto, quería goma Elic, poner goma Elic, y costaba muy cara. Yo creo que la culpa, muchas veces se le echó la culpa a la UVE, y en realidad lo que manejábamos la categoría eran los pilotos. Cuando se decide que la caja de Bacaluso no podía correr, una caja Sainz que era de última generación, por voto de los pilotos,
y a los 6 meses se incorpora ese tipo de caja que costaba mucha plata. Luego se incorporan las gomas Elite que fueron votados por los pilotos, no por todos, no los votamos todos, pero hubo mucha presión de pilotos de otro nivel. Entonces dijo, bueno, si no puede comprar goma, que lo corra. Y ahí se terminó la categoría. Claro. Se terminó todo. Al cambiar de cubierta tenés que modificar tren delantero, tenés que modificar suspensión, amortiguación, alineación del auto, y eso se fue para arriba. Observen ustedes, en el año 72-73 la Unión de Volantes Entrerrianos rechazaba propuestas para hacer el Gran Premio Coronación. En el año 78 hubo una sola propuesta, se hizo en Concordia. El único que se presentó fue Concordia para hacer el Gran Premio. Y en el 79 nadie, pero absolutamente nadie se presentó y tuvo que hacerlo en la Unión de Volantes Entrerrianos. Eduardo, entonces se pudo decir que la fórmula quedó Droghi después de los accidentes del 77 y el knockout fue la Patona. Sí. Yo sostengo que la Patona fue el knockout. Aquello que en lo personal tuve la suerte de vivir como hombre joven de aquella época, creo que fue irrepetible por lo que eso significó. Yo diríamos que la Fórmula Entrerriana sigue escribiendo su historia, pero los tiempos dorados ya no se volvieron a repetir. Es decir, que es parte del recuerdo y de la nostalgia. La llama de la época dorada se fue consumiendo al tiempo que de manera esporádica apareció en la categoría el elicense Fabiano Gara. Pero quedaron cenizas y 3 décadas después, en nuestra ciudad, hubo fuego. Yo pasé una experiencia muy linda, con muchos pilotos, y cuando yo quiero el auto, que hacía 27 años no venía un Fórmula Villa Elisa, después se engancha Franco Bacón con Oscar a comprar el auto. Bien, a ver tanto si podemos mostrarlo un poquito al auto. La verdad da la sensación que está muy lindo. Este auto tuvo un golpe muy fuerte sobre el fin de la temporada 2009, ¿no? Con el piloto que era el Chicho Erchon. Sí, este auto tuvo un golpe, el pre-coronación en Gualeguaychú. No fue tan fuerte porque, digamos, lo Fórmula a veces uno le impresiona mucho porque un toque lo primero que se van son las ruedas. Claro. Qué bárbaro, Oscar, y bueno, hace ya mucho tiempo nos conocemos en el ambiente del karting, uno sabe de todo el sacrificio que venís haciendo y me imagino que cuando se sentó en el Fórmula ha sido todo un sueño cumplido el pasado fin de semana. Sí, yo creo que es el sueño, creo, de todos los que estamos, siempre, digamos, ir un poco más arriba, un poco más arriba. Uno siempre lo tiene en mente, pero yo, de parte mía, yo no lo podía concretar, digamos, bueno. Franco Bacón, piloto de nuestra localidad, habrá que acostumbrarse, ¿no? Ya no de karting, sino de Fórmula Entrerriana. Franco, ¿cómo estás en el día después de cumplir todo un sueño, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, bien. Sí, la verdad está muy bien, estamos contentos por poder haber corrido y llegar a la bandera 4. Perfecto, y además dentro de los 10, que no es poca cosa. Sí, llegamos entre los 10, había mucha cantidad de autos, había 20 autos y poder llegar al sexto puesto, la verdad que es muy bueno. Fue una época muy linda de haber compartido con ellos, ¿no? Con muchos pilotos, haber aprendido muchísimo de pilotos, que siempre uno grande al lado de gurises, correr con muchos gurises de 20 años y uno grande, pero una experiencia muy linda, siempre con respeto. Hoy en día la fórmula está muy competitiva, creo que tiene un excelente parque, bueno, del cual por ahí, o sea, está competitivo y por ahí en el caso nuestro la mayoría del parque son autos importados. Hoy día creo que de los 19 autos, 20, no sé cómo en Paraná, o 18
únicamente éramos 2 Berta, el resto eran todos autos importados. Julio, recuerdo un tercer premio, un tercer puesto, ¿no? En Concordia, hiciste un carrerón ese día. Esa carrera fue histórica. Para mí fue lo más grande del automovilismo, porque yo el sábado reviento un motor. Tengo un motor, siempre tenía 2 motores, y Ferreira me dice, el equipo me dice, mirá, quédate tranquilo que el otro motor que tengo guardado es mejor que lo que tenés puesto. Salgo a clasificar y clasifico 19. Éramos 24 ese día. No sé, me envenené porque yo lo único que me acuerdo es que largué y empecé a cruzar auto, que en la última vuelta parecía que el corazón se me salía, ¿no? Que entró tercero, mirando la bandera cuadro, ¿no? Hiciste podio. Hice podio con Gabriel Macei y con Cuglieri, ¿no? Una anécdota que te digo que Macei me ve por el espejo y pensaba que yo venía con una vuelta menos. Nunca pensó que yo venía tercero. Sí, así que fue una de las historias más lindas que tuve del automovilismo, ¿no? Qué va. Vamos a la grilla de partida. Ahí está Gabriel Macei, el mariscal de Marcos Juárez, un hombre con una experiencia extraordinaria. Ahí está Franco Bacón, Chasis Reynal. Señoras y señores, ahí están zigzagueando las máquinas, yendo y viniendo a una jornada preciosa, bien primaveral de noviembre. En Concepción del Uruguay, en la histórica, se define el campeonato. 4 con posibilidades, la más histórica en la histórica. La fórmula en Concepción se larga. Joaquín Veronesi se puso en marcha. A ver, está Stefano Veronesi a la punta de la carrera. Reiteramos que quienes tienen posibilidades de campeonato son Franco Bacón, Gabriel Macei, Nicolás Borcel y Germán El Pelu López. En este orden han llegado ubicados en el campeonato. El que pasa Bacón y el Pelu López. Se va y se fue. Se fue Nicolás Borcel, se fue, qué lástima. Va con ganas, va con decisión, va con fe a buscar el campeonato. Franco Macei, que ahora pierde la segunda posición, ¿o no? A ver, o estira el frenaje, no creo que se arriesgue, no señor, porque el tercer lugar le sirve. Ahora sí, no tiene que perder con Veronesi, que está a sus espaldas, porque en ese caso de mantenerse el triunfo de Gabriel Macei, no va a ser campeón Franco, Se llenará de bocinas la tarde license, porque 39 años de espera en una ciudad tan fierrera es demasiado. Dicen que 20 años no es nada, pero 39 son demasiados. Desde 1975 a este 2014, desde el 75 con Scaracini, en el 2014 con Franco Bacón, todo eso tuvo que esperar la fierrera vicentina para volver a tener a un hijo de esa ciudad, campeón en la fórmula entrerriana. Agita el brazo Gabriel Macei, va a ganar, se va a quedar con el triunfo, pero el campeonato va a Vigeliza, va a ser campeón Franco Bacón. Ya se mete Macei bajo el sol de Concepción, la máquina amarilla hace destellar el 1 conseguido la temporada pasada. Va a ganar Gabriel Macei, segundo el Pelu López, gana Gabriel Macei, ganó. Segundo el Pelu López, va a ser campeón Franco Bacón, campeón. Franco Bacón, campeón Franco Bacón en la fórmula entrerriana. Bueno, a ver, uno de los integrantes. Oscar Rabiot, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Oscar? Felicitaciones. ¿Y cómo se vive este momento? No, la verdad que con mucha alegría, lamentablemente ya estoy ronco, no puedo más hablar, Cristian. Es una satisfacción muy grande para todo el equipo de Franco Bacón Competición. A ver, vamos a ver cómo es el motorhome del campeón. Todo lo que hace. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo es acá adentro la cosa, grandote? Ahí está. No, para allá adentro no lo vamos a meter. No, pero ¿quién decide acá adentro? El Chiqui. Sí, Chiquito decidí vos. Sí. No, yo no decido. Bueno, ¿estás contento, no es cierto? Yo cocino, estamos muy contentos. ¿El cocinero de este? No, el de atrás. Toma cerveza ahora. La alegría de aquel 23 de noviembre de 2014 fue inmensa. 2 títulos provinciales en una misma tarde fueron un hito deportivo. Al logro de Franco Bacón se sumó el de Alejandro Cisneros en el TC 850. La tardecita con sus sombras fue silenciando al pueblo, pero no el apasionamiento deportivo de la Villa Elisa de Fierro, que vive como al principio en el espíritu pionero de Kiko Ferrer, o brilla en las estrellas del Tuco y Aniceto.